Yo soy Linda Mabel García Dorta, soy doctora aquí en All Cares Health Center. Yo creo mucho en la colonoscopía. Ustedes saben que ese es el procedimiento que nadie se quiere hacer, porque le ponen una cámara por el ano, usted está dormido y llega hasta arriba y chequea realmente si usted tiene una masa o si tiene cáncer en el colon. Pues por lo menos tenemos una tarjetita donde usted pone el excremento y ahí nosotros determinamos con un reactivo si usted tiene sangre o si no tiene sangre. Si usted tiene sangre, nosotros necesitamos saber de dónde viene esa sangre. Y lo más que es preocupante es si usted tiene un cáncer del colon. El cáncer del colon usualmente sucede en una persona de 45 a 70, 80 años. Hay familias que tienen enfermedades de pólipos a los 21 años y tienen que estar todo el tiempo chequeándolo para ver que no desarrollan cáncer. Volvemos para atrás para el estudio del excremento. Se llama FIT. Con el FIT ustedes tienen la gran oportunidad de saber si tienen sangre o si no tienen sangre. Si ustedes tienen sangre, nosotros en esta clínica vamos a hacer lo imposible porque usted sea atendido y por hacer una colonoscopía. Y usted no debe tener ningún temor. Entonces, estos son los dichosos pólipos. Esos pólipos, si tuve que lo muevo, si lo dejamos ahí y no se los arrancamos, se convierten en cáncer. Y el cáncer es bien triste, porque mire cómo es el cáncer. Mire qué masa más fea de cáncer. Cuando uno tiene cáncer, el cáncer primero que nada se le va alrededor de los intestinos, si no lo cogemos a tiempo, y se va al hígado. Y del hígado se le va a un montón de sitios y usted va a sufrir mucho. Entonces, si yo puedo, y todas mis compañeras aquí, puede prevenir que usted desarrolle una enfermedad fatal, lo vamos a hacer. Así que por favor ayúdenos a ayudarlos a ustedes, ¿ok? La asistente médica le va a dar una bolsita así, blanquita, que tiene nuestro nombre. Ahí adentro está con lo que ustedes van a hacer el estudio en su casa. Tienen que estar seguros que la enfermera o la asistente médica haya puesto su nombre aquí, ¿ok? Porque si no, cuando usted lo trae para acá y no tiene su nombre, perdió esa muestra y tiene que volverlo otra vez a hacer, ¿ok? Acuérdense de eso. Vamos a sacar todas estas cositas para afuera. Hay unas instrucciones, las hay en español y las hay en inglés. Mírenlas en español. Pero esto es bastante facilito. Primero que nada, este papelito usted lo pone en la tapa del inodoro. Cerciórese que orinó primero antes de darme la muestra de la caquita, del excremento, ¿ok? Cosa de que no me mezcle la orina con el excremento. En la tapa del inodoro, donde usted va a hacer su necesidad, usted pone este papelito. Si quiere que no se le ruede y que se quede en su sitio, hay una cosita aquí que usted pega a la tapita, usted ve, y tiene pegamento. Y así se queda esto pegado. Entonces usted puede hacer su necesidad y el excremento se supone que caiga aquí en el medio. ¿Ok? Y no tienes que ser mucha cantidad. Lo que usted tiene que estar seguro de que no orinó, que orinó antes de darme el excremento, porque yo no quiero ninguna orina en este papelito. Entonces voy a pretender que este es la tapa del inodoro. Si ese se le rompe, hay otra segunda aquí que puede utilizar, si es que se le cayó al inodoro. Esto, después de que nosotros lo utilicemos, el inodoro lo puede echar al inodoro, ¿ok? Entonces, abrimos este potecito y
pretendamos que aquí está un circulito de su excremento, entonces usted lo toca aquí como en 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Esté seguro de no tomar mucho excremento. No necesito una montaña grande para meterla aquí, porque entonces me daña el estudio. Acuérdese, un poquitito. 1, 2, 3 y 4. Entonces vuelve y lo mete aquí en este potecito. Por favor, ciérrelo bien. Entonces este potecito, usted ve que tiene la tapa es lila o morada. Usted lo va a poner en esta bolsita de plástico y lo mete aquí adentro. Lo tapa bien, luego cierra aquí e inmediatamente, usted sabe que el asistente ya ha puesto su nombre aquí, usted pone esa tapita, todo el potecito aquí adentro y lo tapa aquí para que nadie se lo abra. ¿Ok? Entonces lo trae al frente donde las muchachas están contestando el teléfono y le dice: esto es para mi proveedor. Entonces ese mismo día, en 2 días o 3 días, nosotros vamos a abrir esto y vamos a usar un reactor, un líquido, para ver si usted tiene sangre o no. Y en 5 días consecutivos nosotros le haremos saber si había sangre o si no había sangre. ¿Okay? Es bueno hacerse esto todos los años después de los 45 años. Todos los años. Lo más importante, usted cuando vaya a una clínica, exija tener esta tarjetita FIT desde los 45 años para las mujeres y para los hombres. Y acuérdese, si usted de momento está botando un montón de sangre, usted tiene que venir definitivamente rápido a la clínica y se le va a atender. Siempre vamos a tener un lugar para esa persona especial. ¿Ok? Yo soy Linda García Dorta. Gracias.